¿Y si les dijera que existe una planta que es el espejo de nuestra propia familia, un ser vivo que en sus hojas y en sus raíces guarda el secreto para fortalecer los lazos que nos unen a quienes más amamos? Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Oasis Floral. Soy Carmen, y qué alegría tan grande tenerlos de nuevo aquí, en este nuestro pequeño paraíso compartido. Estaba esta mañana en mi galería, regando esa planta araña que cuelga cerca de la ventana, la misma que me dio mi madre hace tantos años, un esqueje de la suya, y mientras veía cómo de ella colgaban sus pequeños hijos, esas plantitas diminutas al final de largos tallos, no pude evitar pensar en mi propia vida. Pensé en mis hijos cuando se fueron de casa, en mis nietos que ahora empiezan a volar, en esos hilos invisibles pero irrompibles que nos mantienen unidos a pesar de la distancia. Es una reflexión que me conmueve profundamente y sé que a ustedes también les importa, porque la familia, queridos míos, es el jardín más importante que cultivamos en la vida. Así que hoy vamos a hablar de una planta muy especial, la que yo llamo el árbol de la vida familiar, y vamos a descubrir juntos cómo, a través de sus cuidados, podemos aprender a nutrir, proteger y celebrar a nuestros seres queridos. Quédense, porque esta no es solo una lección de jardinería, es una lección de amor. Primera lección: las raíces, el cimiento invisible de la familia. Antes de admirar las hojas o las flores, siempre debemos pensar en lo que no se ve. Y en nuestra planta de hoy, la planta araña o Chlorophytum comosum, las raíces son un verdadero tesoro escondido. No son raíces finas y débiles, son gruesas, carnosas, de un color blanquecino, casi como pequeños tubérculos. Son depósitos de agua y de nutrientes, la despensa secreta de la planta, cuando uno saca la planta de la maceta para trasplantarla, se asombra al ver ese entramado denso y poderoso, ese laberinto de vida que sostiene todo lo demás. Esas raíces, queridos míos, son nuestra historia familiar. Son los abuelos que no conocimos, pero de los que oímos hablar. Son las recetas de la abuela Elena. Son los valores que mi madre me inculcó sin necesidad de grandes discursos, solo con su ejemplo. Son los cimientos invisibles sobre los que se construye todo lo demás. Una familia sin raíces, sin memoria, sin honrar a los que vinieron antes, es como una planta en una maceta demasiado pequeña. No puede crecer, se ahoga, se debilita. Para cuidar estas raíces y, por ende, el alma de nuestra planta familiar, lo primero es darle un buen hogar. La maceta no debe ser ni muy grande ni muy pequeña. Una demasiado grande puede acumular demasiada humedad y pudrir esas preciosas raíces. Una demasiado pequeña las constriña y frena su crecimiento. Hay que encontrar el equilibrio, como en la vida. El sustrato debe ser ligero, que respire. A mí me gusta usar un buen sustrato universal mezclado con un poco de perlita para asegurar un drenaje perfecto. Porque las raíces necesitan espacio y aire, no un barro pesado y asfixiante. Filosóficamente, cuidar las raíces de nuestra planta araña es un recordatorio para cuidar las nuestras. Es sentarse con nuestros mayores y escuchar sus historias, es mirar álbumes de fotos antiguas, es enseñar a nuestros hijos y nietos de dónde vienen. Es entender que la fuerza que mostramos al mundo, nuestras hojas verdes y brillantes, se nutre de esa red oculta de amor, sacrificios y recuerdos que nos precede y nos sostiene. Y aquí les comparto el secreto de la abuela. Mi abuela Elena decía que las plantas, como las personas, necesitan sentir que tocan fondo para saber hasta dónde pueden crecer. Por eso, al trasplantar, siempre ponía en la base de la maceta una capa de trocitos de teja o grava, para que el agua no se estanque y las raíces no se pudran en la tristeza, decía. Este simple gesto asegura que el exceso de agua, como las penas que no se drenan, pueda salir y no ahogue los cimientos de nuestra planta. Es un acto de amor que previene futuros problemas. Segunda lección: la planta madre, el corazón radiante del hogar. Ahora miremos hacia arriba, al corazón de la planta. La planta madre es ese rosetón central de donde brota toda la vida. ¡Y qué belleza! Unas hojas largas, arqueadas, como una fuente de color verde intenso, a menudo con una línea blanca o crema en el centro o en los bordes. Es un abrazo esmeralda que se abre al mundo. Esa mata central es la matriarca,
el patriarca, el núcleo del hogar. Soy yo, es mi marido, son ustedes en sus casas. Es ese centro de gravedad alrededor del cual todo lo demás orbita. Es la que trabaja en silencio, produciendo la energía a través de la fotosíntesis, transformando la luz del sol en vida para toda la estructura. Una planta madre sana, frondosa y vibrante, es el reflejo de un hogar lleno de amor y de energía positiva. Si ella está bien, todo lo demás florecerá. Cuando la veo, pienso en mi propia madre, en cómo su presencia llenaba la casa, en cómo ella era el sol que nos daba luz y calor a todos. El cuidado de esta planta madre es el cuidado del bienestar diario. La planta araña es noble y agradecida. No necesita un sol abrasador, que de hecho puede quemar sus hojas. Prefiere una luz brillante pero indirecta. El sol de la mañana o el de última hora de la tarde es ideal, pero el sol de mediodía en verano es su enemigo. Es como nosotros, que necesitamos luz y alegría, pero también momentos de calma y sombra para no agotarnos. El riego es sencillo, le gusta la humedad, pero no el encharcamiento. La mejor técnica es tocar la tierra. Cuando la capa superior, un par de centímetros, esté seca, es el momento de regar. Riéguenla abundantemente hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje y luego no vuelvan a regar hasta que lo pida. Nos enseña a escuchar, a estar presentes. Cuidar de la planta madre es una metáfora de cuidarnos a nosotros mismos como pilares de la familia. Debemos darnos luz, pero sin quemarnos. Debemos nutrirnos, pero sin ahogarnos en obligaciones. Si el corazón del hogar está fuerte, puede bombear amor y energía a todos los demás miembros. Mi consejo de oro para mantener a la planta madre radiante es darle, de vez en cuando, un tratamiento de spa. Una vez cada mes o dos, especialmente si el ambiente es seco, la meto directamente en la ducha y le doy un buen remojón con agua tibia. Esto no solo la riega, sino que limpia el polvo de sus hojas, permitiéndole respirar y hacer la fotosíntesis mucho mejor, y además aumenta la humedad a su alrededor, lo que le encanta. Sale de ahí renovada, brillante, como si hubiera pasado un día en un balneario. Es un mimo que nos devuelve con creces en forma de belleza y vitalidad. Tercera lección: los estolones. Los lazos invisibles que nos conectan. Aquí viene la magia, lo que hace a esta planta tan especial. De la planta madre, de repente, empiezan a surgir unos tallos largos, finos y flexibles, que se arquean y caen en cascada. Son los estolones. Al principio son solo un hilo verde, pero en su punta, como por arte de magia, empieza a formarse una pequeña flor blanca y estrellada, y después una nueva plantita, un clon en miniatura de la madre. Esos estolones son, para mí, los lazos afectivos que nos unen a nuestros seres queridos. Son el cordón umbilical que nunca se corta del todo. Son las llamadas de teléfono, los mensajes, las visitas. Son ese hilo invisible que nos conecta con un hijo que vive lejos, con un hermano al que no vemos tanto como quisiéramos, con un nieto que está descubriendo el mundo. Un estolón puede ser largo, puede parecer frágil, pero es increíblemente resistente, y su única función es llevar la vida y el alimento de la madre a la nueva generación, incluso a distancia. Cuidar de los estolones es cuidar de nuestras relaciones. No hay que tener prisa por cortarlos. Dejen que crezcan, que cuelguen, que creen esa hermosa cascada de vida. Son la prueba de que la planta está tan feliz y tiene tanta energía que quiere compartirla. A veces, si un estolón no encuentra dónde enraizar, se seca. Es una lección poderosa. Si no nutrimos esas conexiones, si no enraizamos nuestras relaciones con gestos, con tiempo, con cariño, pueden debilitarse. La planta nos enseña que el amor necesita expresarse, necesita un canal para fluir. Cuando miro los estolones de mi planta pienso en mis hijos. Aunque ya no vivan en casa, ese lazo sigue ahí, fuerte y vivo, llevándoles mi amor y mi apoyo allá donde estén. Y a su vez, ellos crean sus propias raíces, sus propias familias, pero el lazo con el origen permanece. El secreto de la abuela Elena para fortalecer estos lazos era un pequeño ritual lleno de intención. Ella, cuando pasaba junto a su planta araña, a veces tocaba suavemente uno de esos estolones y pensaba en la persona a la que quería enviar un buen deseo. Le mando mi cariño por el hilo verde, decía, pruébenlo.
La próxima vez que echen de menos a alguien, acérquense a su planta, toquen uno de esos puentes de vida y envíenle todo su amor. La energía, queridos míos, viaja por caminos misteriosos y la intención es la más poderosa de las fuerzas. Cuarta lección: los hijuelos, las nuevas generaciones y el legado. En la punta de cada estolón, como una joya, nace un hijuelo, una arañita. Es una réplica perfecta de la planta madre, con su propio pequeño rosetón de hojas, y si uno se fija bien, con el inicio de sus propias raíces diminutas, como pequeños dientecitos blancos buscando la tierra. Son los hijos, los nietos, son el futuro, la continuación del linaje, la promesa de que la vida sigue. Verlos nacer y crecer es una de las mayores alegrías de tener esta planta. Es ser testigo del milagro de la vida multiplicándose. Recuerdo la emoción, esa mezcla de orgullo y nostalgia al ver a mis hijos convertirse en padres. Es ver en tus nietos los rasgos de tus hijos cuando eran pequeños. Es ver cómo el legado familiar se perpetúa en nuevas manos, con nuevas ideas, pero con la misma esencia. Cada hijuelo es una bendición, una nueva oportunidad. El cuidado de los hijuelos es una lección sobre cómo criar y cuándo dejar ir. Mientras están unidos a la madre por el estolón, reciben todo lo que necesitan, pero llega un momento en que desarrollan sus propias raíces y están listos para vivir su propia vida. Sabrán que un hijuelo está listo para independizarse cuando sus raíces midan al menos un par de centímetros. En ese momento, pueden cortar el estolón y plantar el hijuelo en su propia maceta. Es el acto de cortar el cordón umbilical. Es un momento agridulce, como cuando un hijo se va de casa. Hay una punzada de tristeza por la separación, pero una inmensa alegría al verlo empezar su propio camino. Esta planta nos enseña el arte de la crianza: nutrir, sostener, enseñar y finalmente dar la libertad para que puedan echar sus propias raíces y convertirse, a su vez, en plantas madre. Mi consejo de oro para asegurar el éxito de las nuevas generaciones es el método del enraizamiento seguro. Antes de cortar el estolón, tomen el hijuelo que ya tiene pequeñas raíces y sin separarlo de la madre, colóquenlo sobre una pequeña maceta con tierra húmeda. Pueden sujetarlo con un clip o un alambre para que haga buen contacto con la tierra. Al cabo de unas semanas, el hijuelo habrá echado raíces fuertes en su nueva maceta, mientras seguía recibiendo el apoyo de la madre. Solo entonces, cuando estén seguros de que ya está bien anclado, corten el estolón. Es la metáfora perfecta de acompañar a nuestros hijos en sus primeros pasos hacia la independencia, dándoles una red de seguridad hasta que se sientan fuertes por sí mismos. Quinta lección: las puntas secas. Aceptar las imperfecciones de la familia. Seamos honestos, no existe la planta perfecta, como no existe la familia perfecta. Y una de las manías más comunes de la planta araña es que, a veces, las puntas de sus largas hojas se secan y se ponen marrones. Muchos jardineros novatos se alarman, piensan que la planta se está muriendo. Pero no es así. A menudo es simplemente una reacción a la falta de humedad ambiental o al cloro y al flúor que contiene el agua del grifo. Es una pequeña imperfección, una cicatriz. ¿Y saben qué? Las familias son iguales, tienen sus puntas secas. Son esas pequeñas rencillas, esos malentendidos, esas manías de cada uno que a veces nos sacan de quicio. Son las discusiones tontas por la política en la cena de Navidad o el "ya te lo dije" de una madre. Ninguna familia es un catálogo de perfección. Todas tienen sus pequeñas heridas, sus bordes rosados. El cuidado de estas puntas secas es una lección magistral sobre la aceptación y el perdón. Podemos intentar prevenirlo, claro. Podemos usar agua de lluvia o destilada, o aumentar la humedad con un pulverizador. Pero si aparecen, no pasa nada. No significa que seamos malos jardineros o que la planta esté condenada. Simplemente forma parte de su naturaleza. La lección filosófica aquí es inmensa. En lugar de obsesionarnos con esas pequeñas imperfecciones en nuestros seres queridos, en lugar de intentar cambiarlos constantemente, ¿por qué no las aceptamos como parte de lo que son? Una punta seca no invalida la belleza de toda la hoja. Una pequeña manía no anula todo el amor que sentimos por esa persona. Aprender a vivir con las puntas secas de nuestra familia, sin magnificarlas, es un signo de madurez y de amor incondicional.
El secreto de la abuela para tratar con estas imperfecciones era tan práctico como filosófico. Ella, con unas tijeras limpias, simplemente recortaba la punta seca, pero no hacía un corte recto, sino que seguía la forma encunque de la punta de la hoja, para que no se note la herida, decía. Con este pequeño gesto estético, eliminaba la parte fea sin dañar el resto de la hoja, y la planta seguía viéndose preciosa. Es lo que debemos hacer en la familia, tratar los pequeños roces con delicadeza, recortar el rencor, pero preservando siempre la integridad del lazo, del amor, de la hoja entera. Sexta lección: el acto de compartir, la expansión del amor familiar. Hemos llegado al acto final y más hermoso que esta planta nos enseña. ¿Qué hacemos con todos esos hijuelos que hemos independizado? La planta araña es la generosidad hecha planta. Una sola planta madre puede producir docenas de hijos en un año, y la mayor alegría no es acumularlos, sino compartirlos. Regalar un hijuelo de tu planta familiar es mucho más que regalar una planta. Es regalar un pedazo de tu hogar, un símbolo de vida y de conexión. Es una forma de expandir el círculo de amor. Yo le he dado hijuelos de mi planta a mis hijos para sus casas, a mis sobrinos cuando se casaron, a amigos que pasaban por un mal momento. Cada vez que entrego una de esas pequeñas macetas, siento que estoy compartiendo una bendición. Estoy diciendo, quiero que un trocito de la vida y el amor que crece en mi casa crezca también en la tuya. Este acto de compartir es la culminación del ciclo. La planta nos da tanto que nos sentimos impulsados a dar también. Es la naturaleza misma de la abundancia. Nos estanca, fluye. Nos enseña que el amor familiar no es un club exclusivo. Crece y se fortalece cuando se abre a los demás, cuando acoge a nuevos miembros, yernos, nueras, cuando se extiende a los amigos que son como familia. El acto de regalar un hijuelo es un acto de esperanza. Plantas un pequeño ser vivo en un nuevo hogar, confiando en que allí lo cuidarán y crecerá. Y quizás, algún día, esa nueva planta también dará sus propios hijos para ser compartidos. Así es como se teje una red de afecto que va mucho más allá de los lazos de sangre. Mi consejo de oro: al regalar uno de estos árboles de la vida en miniatura es convertirlo en un ritual. No lo entreguen en una maceta de plástico sin más. Tómense un momento, busquen una maceta bonita, escriban una pequeña nota a mano explicando el significado de la planta, quizás contando su historia familiar. Este es un hijo de la planta que me dio mi madre y que a ella le dio su tía. Ahora quiero que eche raíces en tu hogar. Al hacerlo, no solo están regalando una planta, están regalando una historia, un legado, una conexión. Y esa energía, créanme, se queda impregnada en la tierra y en el corazón de quien la recibe. Y así, queridos míos, a través de una humilde planta araña, hemos recorrido el camino completo de la vida familiar. Hemos aprendido de sus raíces la importancia de la historia, de su corazón la necesidad de cuidarnos para poder cuidar, de sus estolones el valor de los lazos, de sus hijos la alegría del legado, de sus puntas secas la belleza de la imperfección, y del acto de compartir la magia de expandir el amor. Cuidar de esta planta es una meditación activa sobre la familia. Es un recordatorio diario, colgado en nuestra ventana, de lo que de verdad importa. Espero de todo corazón que esta reflexión les haya tocado el alma. Y ahora, me encantaría saber de ustedes. Cuéntenme en los comentarios, ¿tienen una planta araña en casa? ¿La llaman también el árbol de la vida o lazo de amor? ¿Han regalado o recibido alguna vez uno de sus hijuelos? Quiero leer sus historias, porque cada familia es un universo y cada planta un poema. Si les ha gustado esta charla, ese pequeño me gusta es como un rayo de sol para nuestro canal. Y si todavía no son parte de esta creciente familia de Oasis Floral, los invito a suscribirse con todo mi cariño. Les envío un abrazo inmenso, un abrazo que ojalá sea tan fuerte y reconfortante como las raíces de un árbol centenario. Que sus familias, como sus jardines, crezcan siempre fuertes, unidas y llenas de vida. Hasta la próxima. Adiós.